Vamos a ilustrar el procedimiento para realizar balances de materia en unidades múltiples. Pues para ello vamos a trabajar este ejemplo que es bastante sencillo, corresponde a dos torres de destilación o dos columnas de destilación. Nos dice este ejemplo que tenemos un alimento, ¿cierto? Que ingresa a un sistema de dos columnas. Nos dice que lo que se pretende es fraccionar 30.000 libra masa hora de una mezcla que contiene 50% de benceno en peso, 30% de tolueno en peso, 20% de sileno en peso. Nos dice que el alimento se introducido a la columna 1 resulta en un producto de cima, ¿cierto? Consistente en 95% de benceno, 3% tolueno y 2% sileno. Nuevamente esos porcentajes en masa. El fondo de la columna número 1, la corriente de fondo, eh, dice que es alimentado a una segunda columna. En esa segunda columna, el producto de cabeza de la columna número 2 contiene 3% de benceno, 95% de tolueno y 2% de sileno. Nuevamente, esos porcentajes están supuestos en masa. Nos dicen que debemos suponer que el 52% de el alimento que aparece como cabeza, ¿cierto? Como producto de cima en la primera columna y 75 aparece ahí, y además otra de las suposiciones o de las especificaciones del proceso es que el 75% del benceno que ingresa a la columna número 2 va a aparecer como producto, va a aparecer en el producto de cima de esa columna. Nos dicen calcule las composiciones y el flujo de los fondos y también pues los flujos y composiciones de el fondo también de la columna número 2. De acuerdo con nuestra metodología de trabajo, vamos a entonces lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que comprendemos bien el problema y que segundo, pues somos capaces de trasladar toda la información que nos aparece en el enunciado en un diagrama. Un diagrama pues simplificado del proceso, puede ser pues un diagrama de bloques, que es el más sencillo de todos los que hay. Nuevamente entonces repasamos la información, nos hablan que tenemos 30.000 libra masa hora con esta composición, nos dan la composición de la cima de la primera columna y nos dan la composición de la cima de la segunda columna. Adicional a esto, entonces nos dan dos piezas de información más que debemos colocar y nos dice básicamente entonces que en la primera vamos a escribir esta como una relación 1, ¿cierto? Que es una relación indirecta entre dos flujos másicos. Nos dice que el 52% de la corriente alimentada está presente en el producto de cima. Bueno, antes de tras colocar eso en una ecuación, vamos a numerar las corrientes de nuestro proceso. Vamos a decir, esta es la corriente número 1, la corriente número 2, corriente número 3, corriente número 4 y corriente número 5. Bueno, entonces ahora vamos a plantear lo que nos dice el 52% de la corriente alimentada a la primera torre está presente en el producto de cima. Es decir que el flujo másico de la corriente 2 corresponde realmente al 52% del flujo másico alimentado a esa columna. La segunda relación nos dice, está asociada con esto. Nos dice que el 75% del benceno alimentado a la columna 2 sale por la cima, es decir, la masa de benceno que está saliendo, el flujo másico de benceno en la corriente número 4 corresponde al 75%
del benceno alimentado a esa columna, que es la columna número 3. Listo, entonces estas serían las dos corrientes que nosotros debemos tener en cuenta. Ok, entonces el benceno que sale por la corriente número 4, para volver a esta especificación un poco más, ya aprovechando la información, sabemos que el benceno que sale por la corriente número 4 es 0.03 de M4 igual a 0.75 de la masa del flujo másico de benceno que ingresa por la corriente 3. Cualquiera de estas dos relaciones pues está bien. Listo. Bueno, entonces ya hemos pasado gran parte de la información, pero de todas maneras nos falta marcar alguna otra información que está implícita en el problema. Fíjense que en la corriente número 3 el diagrama no nos da explícitamente cuáles son los componentes que hay, pero una inspección rápida, sabemos que si sale benceno, tolueno y sileno, necesariamente tuvieron que haber ingresado. Entonces en esta columna número 3, en el fondo, pues tenemos que tener benceno, tolueno y sileno en esta corriente número 3. De igual manera, no nos dice que todo el benceno, el tolueno y el sileno se recuperan por la corriente 4. Entonces vamos a suponer de manera general que aquí vamos a tener también benceno, tolueno y sileno. Entonces sería ya un diagrama completo. En ese diagrama pues ya tenemos no solamente todos los datos que aparecen, sino que ya está pues completamente marcado. Bueno, ahora entonces vamos a hacer nuestro análisis de la información, lo que nosotros denominamos en este momento. Vamos a construir una tabla de grados de libertad. En esa tabla de grados de libertad lo que nosotros vamos a querer es especificar si realmente el problema tiene la información suficiente para pues trabajarlo y desarrollarlo completamente. Nosotros arreglamos la información en la siguiente, ¿cierto? Variables de corriente, que son las variables asociadas a las corrientes involucradas en los equipos, las ecuaciones de balance que nosotros podemos generar, las variables de corriente que están especificadas y las relaciones. Y vamos a ir entonces a construirlo. Vamos a construir en una primera columna, pues va a ser el equipo T101. Vamos a poder también hacer lo propio con el T102. Vamos después a generar una columna para el proceso y finalmente otra para el global. Entonces esto de acá, la más importante como siempre es la del proceso, donde nos dice si tenemos toda la información. La global y las de T101 y T102 lo que nos va a permitir es saber cuál puede ser un orden de cálculo adecuado con la información que tenemos. Bueno, entonces nuevamente venimos aquí para la primera columna, entonces contamos cuántas variables de corriente hay. Para ello identificamos el número de componentes que hay en cada una de las corrientes pertenecientes y lo sumamos. Entonces en la primera corriente tenemos 3, en la segunda 2 y en la tercera 3. Por tanto, entonces aquí vamos a tener 9. Vamos a tener 9 variables de corriente. Listo. Ecuaciones de balance. Entonces tenemos que identificar cuántos componentes maneja este equipo y nos damos cuenta que maneja pues benceno, tolueno y sileno. Por tanto, el número de ecuaciones de balance independientes que podemos plantear son 3. Las variables de corriente especificadas que sean independientes. Entonces, ¿cuáles son las especificaciones independientes?
De estas tres composiciones solamente dos son independientes y un flujo, entonces tenemos tres especificaciones y aquí dos también son independientes. Para esta torre 101 luego tenemos 5 variables de corriente que se encuentran especificadas. Listo, entonces serían 5 variables de corriente especificadas. Ahora miramos las relaciones. ¿Cómo nosotros identificamos si una relación pertenece a un equipo o no? La relación pertenece al equipo si me logra vincular alguna variable de la corriente 1, de la corriente 2 y de la corriente 3. Entonces miramos aquí, aquí tenemos precisamente en la relación 1, mira, esta relación pertenece a esa torre porque me está relacionando dos corrientes pertenecientes al mismo equipo. Aquí entonces estamos hablando de que esa relación le pertenece a esta T101, mientras que la otra relación es entre la corriente número 4 y la corriente número 3. La corriente número 3 y la corriente número 4, ella pertenece a T102, por tanto, la relación que le pertenece a este equipo pues va a ser solamente una relación. Hacemos lo mismo para T102, ¿cierto? Identificamos cuántas variables de corriente hay, al igual que en la torre 1 tenemos 3, 6 y 9. Entonces son 9 variables de corriente que tenemos. Nuevamente el equipo maneja los mismos tres componentes, por tanto tenemos la posibilidad de contar con tres balances independientes y buscamos ahora cuántas variables de corriente, especificaciones de variables de corriente tenemos. Nos damos cuenta que en la corriente número 4 hay tres valores, sin embargo dos de ellos son independientes de estos tres valores. Por tanto, entonces aquí vendríamos a colocar 2 y ya habíamos identificado que la relación 2 está relacionando la corriente número 4 con la corriente número 3 y esa pues va a pertenecer a la torre 102. Por tanto, entonces aquí tendríamos una relación más. Busquemos ahora en el proceso. Entonces, para el proceso vamos a contar todas las variables y todas las ecuaciones que son independientes. Tenemos 5 corrientes, cada una de ellas tiene 3 componentes, ¿cierto? Entonces, todas las corrientes, todas las variables de todas las corrientes de ese proceso realmente son 5 por 3, serían 15 variables de corriente. Las ecuaciones de balance independientes pues son la suma de las ecuaciones de balance independientes de los equipos, por tanto tendríamos 6 aquí. Variables de corriente que se encuentran ya especificadas, que sean independientes en todo el proceso, pues tendríamos un flujo acá, 2 aquí serían 3, 2 aquí serían 5 y 2 aquí serían entonces 7. 7 variables de corriente especificadas independiente en el proceso, y las relaciones pues son las dos relaciones. Las dos relaciones están aquí en este proceso. Tendríamos en cuenta todas las relaciones independientes del proceso. Nos queda también examinar el global, ¿cierto? El global básicamente lo que nos permite hacer es un balance entre que tenga en cuenta las entradas y salidas netas del proceso. Entonces podemos trazar aquí una envolvente, una superficie de control donde todas las corrientes intermedias no van a aparecer, sino únicamente las entradas y salidas netas del proceso. ¿Cuáles son las entradas y salidas netas del proceso? Pues está esta corriente 1, esta corriente 2, esta corriente 4 y esta corriente 5. Estas son las entradas y salidas netas del proceso. Bueno, entonces para ese balance global pues tendríamos 3 variables de corriente de la corriente 1, 3 de la corriente 2, 3 de la corriente 4 y 3 de la corriente 5. Es decir, tendríamos 12 variables de corriente pertenecientes al balance global. Tendríamos acá 12. ¿Cuántas ecuaciones? Pues cuántas componentes maneja
este volumen de control, ¿cierto? Entonces maneja tres componentes también, benceno, tolueno y sileno. Tendríamos tres aquí. Variables de corriente que se encuentran especificadas para ese balance global sería en la corriente 1 tendríamos tres piezas de información, en la corriente 2 2 y en la corriente 4 tendríamos dos piezas de información independientes. Por tanto, estaríamos hablando de 7 variables de corriente que se encuentran especificadas. Y ahora, las relaciones que hay para el balance global son cero. O miremos, bueno, para que, si hay una relación en este balance, miren, para que se cuente, entonces las variables, las relaciones, ¿cierto? Se diría entre las corrientes que pertenecen al balance global, la corriente 1, la corriente 2, la corriente 4 y la corriente 5. Ahorita nos fijamos entonces que hay una relación entre la corriente 1 y la corriente 2. Por tanto, entonces podríamos aquí decir que hay una relación. Obviamente, esta relación que colocamos en el global es redundante con la relación en T101. Es decir, que si nosotros resolvemos T101, ya sabemos que no podemos utilizar esta relación aquí en el global porque ya fue tomada por T101. Bueno, ahora llega pues la hora de la verdad y es definir los grados de libertad discriminados. Tendríamos 9 variables menos 9 fuentes de información, tendríamos 0 grados de libertad. Aquí tenemos 9 variables menos 6 fuentes de información, aquí tendríamos 3 grados de libertad. Tenemos para el proceso 15 variables en total y tenemos 15 fuentes de información, por lo tanto tenemos 0 grados de libertad. Aquí tenemos 12 variables y 11 fuentes de información. Entonces aquí tenemos un grado de libertad. ¿Qué nos está diciendo esto? La columna más importante es esta del proceso. Y la del proceso nos dice que tiene 0 grados de libertad, por lo tanto el proceso se encuentra completamente especificado. Es decir, que si las especificaciones que nos han dado tienen sentido físico, vamos a tener una solución con sentido físico, vamos a poder resolver todos los flujos, todas las corrientes. Ahora, miramos entonces que el problema está completamente especificado. Ahora nos vamos por los diferentes tipos de balance que podemos hacer. Podemos hacer un balance en el equipo 1, en el equipo 2 y global. Lo que nos está hablando acá es que la torre 101 está lista, podemos resolverla completamente. Bien, y después miraremos entre cuál se puede resolver T102 o T101. Entonces para eso miramos aquí. Si nos damos cuenta, cuando resolvamos T101 vamos a generar, al resolver la corriente número 3, vamos a generar 3 piezas de información independientes. Luego estos 3 grados de libertad que tendríamos aquí ya serían 0, por tanto podemos resolver T102 una vez resolvamos T101. Podemos analizar también qué pasaría si yo resuelvo T101. Me doy cuenta que aquí resolvería únicamente un flujo, ¿cierto? Resolvería aquí únicamente un flujo, pero supuestamente con esta información tendría 0 grados de libertad, ¿cierto? Porque ya tendría una información independiente, pero tengo que tener en cuenta que cuando yo resolví la T101, esta relación que aparece aquí ya la tomó T101, por tanto no podría resolver completamente ese balance después de resolver la torre 101. Entonces, de acuerdo con estos grados de libertad, el orden sugerido de solución va a ser en nuestro caso, el orden sugerido de solución va a ser un orden de primero resolver T101, después vamos a resolver T102 y el balance global lo podemos usar para verificar la consistencia de la solución de todo el proceso como tal. Ok, entonces ahora lo que nos corresponde básicamente es trabajar de acuerdo al orden de los equipos que tenemos como tal.
Así que, bueno, ahora nos corresponde entonces venir a T101 y resolverlo. Entonces, T101, venimos y lo resolvemos. Vamos a poder plantear un balance de benceno, un balance de tolueno, un balance de sileno, un balance total, y más eso vamos a tener también acá la relación número 1. Acordémonos nuevamente que entre el balance de benceno, tolueno, sileno y total, de estos 4 ecuaciones de balance, únicamente 3 son independientes. Y la relación. Bueno, entonces, ¿qué nos va a decir? Como estamos trabajando en estado estacionario, ¿cierto? El flujo que ingresa, lo que entra, debe ser igual a lo que sale por unidad de tiempo. De acuerdo a las composiciones que tenemos, el benceno está ingresando por la corriente número 1, ¿cierto? Son el 50% en masa, por tanto son 15.000 libra masa hora, y él va a salir en la torre número 1 por donde. Entonces aquí tenemos el benceno que está ingresando por acá, va a salir por la corriente número 2 y por la corriente número 3. Entonces podemos escribir que esos 1500 van a ser 15.000 van a ser igual a 0.95 multiplicado por el flujo másico. Este es el flujo másico que está saliendo por la cima de la torre 101, más la cantidad de benceno que está saliendo por el fondo de la columna. Podemos hacer lo mismo con el tolueno. Sabemos que está ingresando de tolueno el 30%, pues el 30% de 30.000 correspondería a un flujo de 9.000 libra masa hora, y está saliendo entonces por la cima. El 3% de lo que está saliendo por la cima es tolueno, por tanto sería 0.03 de M2 más una masa, un flujo másico de tolueno que está saliendo por el fondo de la columna. Para el sileno tendríamos entonces 6.000, ¿cierto? 6.000 libra masa hora, que es lo que está ingresando, que corresponde al 20% del flujo de la corriente número 1, que es la que está ingresando. Debe ser igual a el 2% de lo que está saliendo por la cima, flujo másico en la corriente número 2, ¿cierto? El 2% de esa corriente más el flujo másico de sileno que está saliendo por la corriente número 3. Bien, aquí cometí una equivocación, no es 2, es 3. Aquí es el flujo másico en la corriente número 3. Bueno, la total pues nos va a decir que toda la masa que está ingresando, que son 30.000 libra masa hora, debe ser igual a M2 más este flujo másico M3. Ahora la relación nos va a decir que el 52% de lo que sale, de lo que ingresa a la columna, sale a la columna número 1, sale por la cima. Entonces vamos a escribir el flujo másico 2 es igual a 0.52 multiplicado por 30.000 libra masa hora. Listo, entonces esas son todas las ecuaciones que nosotros registramos para nuestro análisis de grados de libertad. Vamos a resolver entonces fácilmente. Aquí podemos encontrar que de estas ecuaciones la más expedita para resolver es flujo másico 2, ¿cierto? Entonces el flujo másico en la corriente 2 va a ser igual a 15.600 libra masa hora. Y si nos damos cuenta, pues ya conociendo M2, miren, puedo irme al benceno, al tolueno, al sileno o al total, como yo quiera, cualquiera de estas, pero para mi opinión voy a elegir estas tres, ¿cierto? Entonces con estas tres ya conozco M2, ¿cierto? Entonces de ahí puedo despejar fácilmente la masa de benceno, el flujo másico de benceno en la corriente 3, al igual que el flujo
de tolueno en la corriente 3, al igual que el flujo de sileno en la corriente número 3. Y estos valores pues van a ser para el benceno 180 libra masa hora, para el tolueno 8532 libra masa hora, para el sileno 5688 libra masa hora. Fíjense que ya he utilizado todas las ecuaciones de variable de balance independiente. Entonces esta de acá la puedo usar para verificar. ¿Verificar qué? Entonces yo sé que el flujo M3, miren, es la suma de todos estos componentes, ¿correcto? Entonces este sería M3. Y de aquí también puedo despejar M3, tal que el M3 que despeje del balance total debe ser igual al M3 que yo calculé con los otros valores. Aquí, pues si yo despejo en esta ecuación, M3 va a ser igual a 14.400 libra masa hora. Y si yo sumo el benceno, el tolueno y el sileno, también me va a dar lo mismo. Por tanto, de esta manera pues ya tengo verificado que realmente esta matemática consistente desde el punto de vista matemático. Ahora lo que corresponde es, ya generé esa información, voy a la torre número 2, ¿cierto? Entonces voy buscando acá de 102. Nuevamente voy a hacer el balance de benceno, de tolueno, de sileno. Voy a hacer el balance total. Y aquí también voy a tener en cuenta la relación 2. Esto pues está de acuerdo con lo que ya se ha planteado en la tabla de grados de libertad. Y la relación 2 pues ya sabemos qué es. Ahora fíjense que estos valores de aquí, ¿cierto? Estos valores de aquí ya los he calculado. Estos valores de aquí acabaron de salir de mi cálculo. Entonces yo tengo tres flujos independientes de componente, o si quisiera pudiera trabajar un flujo total y fracciones másicas de los componentes, cualquiera de ellas. Entonces voy a tomar estos valores de M3, ¿cierto? Y voy a decir pues nuevamente lo que entra es igual a lo que sale. Entonces el benceno que ingresa a esta torre número 2 pues va a salir por la cima y va a salir por el fondo, igual que cada uno de estos componentes. Ok, entonces venimos acá, vamos a escribir para el benceno nuevamente cuánto está ingresando de benceno. Tenemos, de acuerdo al resultado que obtuvimos, que es la corriente de fondo, 180 libra masa hora, que está saliendo de la columna número 1 y que está alimentando la columna número 2, va a ser igual al benceno que está saliendo por la cima, que serían 0.03 de la corriente número 4 más la cantidad de benceno que está saliendo por la corriente número 5. Para el tolueno 8532 libra masa hora, igual al benceno, al tolueno que está saliendo por la cima de la segunda columna más el flujo másico del tolueno que está saliendo por la corriente número 5. Para el sileno tenemos 5688 libra masa hora, debe ser igual a el 2%, ¿cierto? Lo que está saliendo de sileno por la cima de la corriente de la torre número 2 más la masa de sileno en la corriente número 5. Podemos plantear un balance adicional. Si sumamos las corrientes que están, los flujos de componente, pues nos da la masa total que está ingresando al sistema, ¿cierto? A la torre número 2 son 14.400 libra masa hora, igual a el flujo másico que sale
en la cima y en el fondo de la columna número 2. Y la relación nos va a decir básicamente que el 75% del benceno, es decir, el 75% del benceno que está ingresando, que son 180 libra-masa hora, van a salir por la cima, y sabemos que pues el benceno que sale por la cima es el 3%, 0.03 de M4, la columna número 4. Bien, nuevamente recordar que de estos de los 3 balances por componente del total, únicamente 3 son independientes y la relación pues también es independiente. Ahora, ¿qué nos queda fácil de resolver? Nuevamente aquí se ve pues que podemos trabajar con esta relación número 2 y obtener el flujo másico en la corriente número 4, que en este caso nos va a dar este valor de 4500 libra masa hora. Y con esto nuevamente voy a elegir estas 3 ecuaciones donde me va a permitir directamente calcular pues el flujo de benceno, de tolueno y de sileno en la corriente número 5. Entonces puedo aquí escribirla y voy a utilizar la ecuación de balance total para verificar que estos valores tengan sentido matemático, que están bien calculados desde el punto de vista matemático. Entonces para la corriente de benceno vamos a tener aquí 45 libra masa hora. Para el tolueno vamos a tener 4257 libra masa hora, y para el sileno vamos a tener 5598 libra masa hora. Bueno, si nosotros sumamos el benceno, tolueno y sileno que sale por la corriente número 5, la suma de esto tiene que darme también M5. Entonces M5 lo puedo despejar de acá porque ya tengo M4, ¿cierto? Y tiene que ser este valor que obtengo aquí de M5 debe ser igual a la suma de los otros. Entonces en este caso este M5 me está dando 9900 libra masa hora, que corresponde también a la suma de estos componentes que tengo acá. Luego pues he verificado que realmente el problema tiene una solución consistente desde el punto de vista matemático, que los cálculos están bien hechos. Y si me doy cuenta, pues ya tengo todos los flujos, ¿cierto? Todos los flujos. Si quisiera la composición, pues lo que haría sería la fracción, ¿cierto?, de benceno en la corriente número 5 sería el flujo másico de benceno sobre el flujo másico total de esa corriente. Así lo haría con cada uno de los demás componentes. Ahora, si quiero seguir haciendo pruebas de consistencia, que realmente mi sistema está bien calculado como tal, puedo hacer un balance global. Puedo hacer el balance global de benceno, de tolueno, de sileno, y puedo hacer un balance total, y en este caso pues correspondería a las corrientes número 1, número 2, número 4 y número 5. Entonces aquí tendría, por ejemplo, que el flujo másico que está ingresando por la corriente número 1, ¿cierto?, debe ser igual entonces en un balance global al flujo másico que sale por la corriente número 2, por la corriente número 4 y por la corriente número 5, igual con el tolueno. Entonces el flujo másico de tolueno que está ingresando debe ser igual al que está saliendo por las corrientes de las columnas 1 y 2,
que pertenecen a el balance global. De esta manera yo puedo verificar si esto de acá tiene que ser consistente con los datos, es decir, yo debo reemplazar todos estos valores, los conozco, entonces lo que tengo que hacer es reemplazarlos y verificar que la igualdad se cumpla para cada uno de ellos. De esa manera puedo quedar completamente tranquilo que los cálculos matemáticos son totalmente consistentes con ese principio de la conservación, ¿cierto? En este caso, aquí sería el flujo másico en 1, flujo másico 2, más flujo másico de la corriente número 4, más flujo másico de la corriente número 5. Entonces, si le damos, por ejemplo, para el total, ¿cierto? Solamente para verificar en ese, pero debemos hacerlo en todos si queremos tener pues un test de consistencia completa. Serían entonces M1 serían 30.000 libra-masa hora. Tendríamos de este lado nuestros 15.600 libra-masa hora más 4.500 libra-masa hora más 9.900 libra-masa hora, y debemos verificar que se cumpla esta igualdad. Aquí también ya tenemos todos los valores y lo que buscamos es determinar si esta igualdad se cumple. Bueno, entonces de esta manera culminamos una ilustración de cómo realizar balances de materia en sistemas que tienen más de un equipo, en unidades múltiples, en sistemas en estado estacionario y sin reacción química.